Muy buenas tardes, mi gente. Una vez más, desde acá de la Bahía de Puerto Rico, Rafael Rosado, quien le habla, para analizar un poquito otra partida clásica del ajedrez puertorriqueño, ¿verdad? Me gustó la idea de analizar partidas de jugadores puertorriqueños de hace algunos años. Es increíble la fuerza que tenían estos jugadores, la creatividad que tenían, el espíritu de lucha que tenían. Y se nota en ellos un conocimiento bien profundo de los esquemas que jugaban. Y eran jugadores mucho más agresivos, ¿verdad? Y jugadores más arriesgados, que no tenían miedo a perder, no tenían miedo a preparaciones caseras. Y que jugaban ajedrez a ganar con las dos piezas, ¿verdad? Y es increíble ver estas partidas de los 80 en una época donde no habían bases de datos, ni computadoras, ni nada por el estilo, donde el acceso a la información era mucho más limitado. Y ver, ¿verdad?, la cantidad de partidas excelentes que estos jugadores realizaban. Es una época donde hay muchos jugadores fuertes, no es como hoy en día, que tal vez hay uno o dos y nada más. En esta época pues hay una cantera de jugadores fuertes y cualquiera le ganaba a cualquiera. Así que pues tenemos mucho camino que recuperar en el ajedrez en Puerto Rico. Esta partida que vamos a ver hoy es del maestro nacional y candidato a maestro de la FIDE, de hecho, Juan Dávila, que incluso fue campeón de Puerto Rico en años relativamente recientes, ¿verdad? Hace menos de 10 años. Esta partida se jugó en el Campeonato Mundial por Equipos del 1985. Puerto Rico envió una delegación a ese torneo. Y los puertorriqueños en esta ocasión se enfrentaban al equipo de Argentina, que es un país que tiene alguna tradición ajedrecística, ¿verdad? Juan se enfrentaba a un jugador muy fuerte argentino de nombre Pablo Riccardi, que en esa época tendría casi 2.400 de rating, que si usted lo calcula con la inflación 30 años después, pues estamos hablando de un jugador de 2.550, por ahí, casi 2.600. Así que esto no era ningún jugador del montón. La partida comenzó con D4, ¿verdad? Juan tiene blanca, controlando, ¿verdad?, el centro del tablero, jugada natural, caballo F6, C4, E6, ¿verdad? Controlando la casilla D5 y abriendo el espacio para el desarrollo del alfil. Caballo C3 y ahora D5. Y es curioso porque hemos llegado a una posición normal del gambito de dama, pero por transposición. Usualmente aquí se llega luego de D4, D5, C4, E6, caballo C3 y caballo F6 en ese orden. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es sencilla. En principio no necesariamente importa mucho, pero el detalle es que luego de 6, el blanco tiene la opción de capturar de inmediato y el negro está obligado a comer de peón. Y esto es una posición muy satisfactoria para las negras, aquí no está pasando nada mal. Pero con el orden que jugó Riccardi, él se reserva la posibilidad de, una vez se juega de 5, de comer de caballo. Que es una idea que si juega de 5 inmediatamente no la tiene. Porque en esta posición, luego de D5, C4, E6, le hacen por peón y tiene que comerle peón obligatoriamente. En la posición que vimos, pues ahora él puede comer, como dijimos, si le capturan de inmediato, puede comer de caballo. La jugada de 4 no es nada, porque simplemente luego de caballo por caballo, peón por y C5, y el negro tiene una posición satisfactoria, contragolpeando de inmediato en el centro del tablero, abriendo líneas, ¿no?, en las casillas negras. Así que eso es un detallito de órdenes, ¿verdad? Que los jugadores más fuertes, pues, de esa manera logran sus líneas favoritas hasta cierto punto. Pero nada. Luego de D5, Juan jugó alfil G5, que es una jugada principalísima. La idea, ¿verdad? En el gambito de dama declinado, casi todas las ideas estratégicas giran en torno a la casilla de 5. Como usted ve, el peón de C4 atacan de 5, el caballo de C3 atacan de 5, el peón de 6 defiende la casilla y el caballo de F6. La idea de alfil G5 es eliminar el defensor de la casilla de 5 con la clavada, ¿no? Ahora el caballo no se puede mover porque la dama estaría atacada. Riccardi jugó caballo en BD7, jugada natural de desarrollo. Más normal usualmente es alfil E7, que se juega más. Pero caballo de 7 también tiene sus
ideas, ¿verdad? No compromete todavía el alfil a una casilla y defiende el caballo. Y usted me dirá, Rafa, pues aquí Ricardí se volvió loco, ¿verdad? Porque parece que está perdiendo un peón, ¿no? Usted puede ponerse aquí un tanto goloso y comerse el peón. El problema es que luego de C por D5, peón por D5, caballo por D5 ganando el peón, y usted dirá, bueno, no puede comer en D5 por la clavada. Incorrecto. Por razones tácticas se puede comer en D5. Luego de caballo por caballo, alfil por dama y alfil B4 jaque. Y el problema es que el rey no tiene ninguna casilla disponible. Por lo tanto, la única forma de defenderse es interponiendo la dama. Y luego de alfil por jaque, rey por y rey por D8. Pues si usted cuenta las piezas, el negro tiene 1, 2 y 3. Y el blanco tiene 1 y 2. Así que el negro ha ganado una pieza y el blanco está para abandonar. Así que luego de caballo BD7 es posible porque debido a ese detallito táctico, el peón de D5 es tabú, no se puede comer. Juan jugó la natural, E3. La idea es desarrollar nuestro alfil y eventualmente enrocarnos. C6. Y ahora Juan captura en D5. La idea de la captura en D5, bueno, número 1, es que si se juega alfil de 3 de inmediato, luego de C6, se juega alfil de 3 de inmediato, pues el negro simplemente tiene la posibilidad de capturar y hacer al blanco perder un tiempo en posiciones similares a la Merano, luego de algo como B5 y demás. Así que para no perder ese tiempo, probablemente Juan simplemente captura E por D, alfil de 3. Y en esta posición es una posición bastante típica. Hay varios planes que se pueden seguir. El plan más normal, obviamente, es terminar el desarrollo de las piezas con blancas, enrocarse y lanzar lo que se llama el ataque de las minorías, A3, B4, B5, y tratar de presionar en C6 con la torre en la columna de C. Ese es el plan más normal, pero hay otros planes, como por ejemplo el que usó Juan en la partida, que es enrocarse largo y tirar todo contra el rey negro. Luego el alfil de 3, desarrollando el alfil, Riccardi jugó alfil de 6, que también es una jugada normal, pero alfil de 7 es más típico. Pero no hay nada malo con alfil de 6, ¿verdad? Desarrolla el alfil en una diagonal muy buena. Caballo F3, desarrollando la pieza. H6. La idea de H6 pues tiene dos ideas. Una es obligar al alfil a retroceder y el negro, ¿verdad? Amenaza romper la clavada en algún momento. No necesariamente lo va a hacer, no necesariamente va a romper la clavada, pero es bueno tener la opción. Y lo segundo que hace esa jugada, que tal vez es lo más importante, es que en este tipo de línea, luego de dama C2, siempre hay una presión sobre el peón de H7. Y el caballo de F6, que está clavado, de hecho, está esclavizado defendiendo ese peón toda la vida. H6 simple y llanamente remueve el peón del ataque del alfil. Ya en H7 no hay nada y por lo tanto no se está atacando nada. Así que esa jugada pues tiene esas dos ideas. Alfil H4. Enroque, jugada natural, sacando el rey del centro del tablero. Dama C2, desarrollamos la dama, nos preparamos para enrocarnos en largo, como ya adelantamos. Y, ¿verdad? Presionamos, ¿verdad? En la diagonal de casillas blancas. Torre 8, centralizando la torre a una columna semiabierta, donde puede crear algunos problemas en el futuro. Enroque largo. Y, obviamente, pues ya se prevé que el blanco se va a tirar con todo en el flanco de rey. Riccardi jugó dama 5, que es la jugada que quizás más se hace en este tipo de posición, aunque esta posición ya no es tan común. También otros jugadores fuertes han jugado B5 con ideas similares, ¿no? De atacar en el flanco de dama. Pero nada, dama 5 está bien. Y aquí es que Juan hace la jugada interesante, que en el 1985, cuando se jugó esto, pues esencialmente era casi una novedad. Ningún jugador fuerte nunca había jugado esta idea, pero es una jugada muy lógica, muy agresiva, ¿verdad? Y que no representa que el blanco está jugando a ganar o sí, sin ningún tipo de miedo. Lo cual es curioso porque considerando el rating que tenía Riccardi en esa época, pues uno esperaría que las blancas que tienen menos rating, ¿verdad? Y que quizás no han estado tan expuestos al juego internacional, pues que quizás jugaran un poquito con cuidado y demás. Pero es bien curioso de que los jugadores puertorriqueños pues no tenían miedo al guayo, como dicen en el barrio, ¿no? Le jugaban a estos tipos con la misma intensidad y con el mismo espíritu de lucha de ganar que le jugaban a cualquiera.
Note que Juan entró en una línea principal. Esto no es nada raro, ni jugaditas extrañas, ni línea secundaria. Esto es una apertura que se ha estudiado muchísimo. O sea, aquí no hay nada de tratar de sorprender ni nada por el estilo, ¿no? Contrario a lo que hemos visto últimamente en las partidas, que como le digo, estoy cansado de analizar P3 en la primera jugada, viendo las partidas del campeonato nacional, o G6 en la primera jugada. O sea, da la impresión de que estamos más protegiéndonos de las preparaciones que estudiando ajedrez. Nada. Aquí Juan hace la jugada intensa, ¿verdad? La jugada agresiva, la más violenta, que obviamente es G4, sacrificando un peón redondo. Y aquí Ricardi, pues yo me imagino que calculó la posibilidad de comerse el peón, ¿no? Si a uno le ofrecen un peón, pues yo debo considerar comérmelo y que sea lo que Dios quiera. Pero finalmente lo descartó. Y lo descartó con razón. Quizás se olió que le estaban, ¿verdad? Le habían hecho un pequeñísimo laboratorio. Y comerse el peón, pues parece que puede indigestar. Luego de algo como torre en DAG1, controlando la columna, atacamos el caballo. El caballo debe retirarse a F6. Y ahora torre G2. Obviamente vamos a traer la otra torre a la columna y presionar en G7. Algo como rey H8. Traemos la torre a la columna. Y ahora torre G8 tratando de defender el peón a todo pulmón. Rey B1. Aquí el blanco ya, el ataque no se va a ir, ¿verdad? El ataque es fuerte en la columna. Todas las piezas amenazan hacia ese lado del tablero. El caballo en algún momento va a poder entrar tal vez por E5 y por otros lugares. Así que el blanco, cuyo ataque no se va a ir, puede tomarse un tiempecito. ¿Para qué? Para hacer una jugada profiláctica y proteger su rey, que ahora va a proteger el peón de A2 para que el caballo pueda unirse al ataque si fuera necesario. Note también que el negro tiene serios problemas de desarrollo. El alfil no juega, la torre no juega. Así que es claro que el blanco tiene clara compensación por el peón. De hecho, está mejor. Algo como dama C7, tratando de ver si podemos traer las piezas al flanco de rey a defendernos antes de que nos masacren. Dama E2, la idea es sencilla, jugar E4. El bando que tiene mejor desarrollo quiere tratar de abrir líneas para poder llegar a ese rey. Una jugada como E4 pues ya amenaza, por ejemplo, E5 de frente y es medio problemática, ¿no? Aquí hay varias. Si, por ejemplo, caballo E8 para ponerle más defensa al peón de G7, pues entonces la jugada de 4 funciona, ¿no? Y luego de D por E4, dama por E4, pues hay serios problemas en la diagonal. Otra jugada en lugar de caballo 8 es G6, tratando de cerrar la diagonal. Ups, eso no corre para allá. Tratando de cerrar la diagonal y a la misma vez cerrar la columna, ¿no? Pero luego la dama simplemente vuelve a C2 y ahora no hay que ser un genio para saber que le están sacrificando algo en la casilla G6. Si, por ejemplo, caballo E8, pues sacrificamos el alfil y luego de peón por, torre por y básicamente el negro está para abandonar. Le están amenazando torre por H6 y realmente no hay ninguna casilla que pueda, no hay ninguna pieza que pueda llegar ahí. Si torre por G6, pues dama por G6 y otra vez dama por H6 está decidiendo la partida. Así que comerse el peón, digo, hay otras líneas, ¿verdad? Pero comerse el peón, pues parece que el negro puede tener serios problemas. Por eso Ricardi jugó el fil B4. Y luego del fil B4, Juan, muy consistente con su plan y muy consistente con la idea de atacar en el flanco de rey, que es lo que pide la posición, dado que los reyes están enrocados en lados opuestos del tablero. Y como sabemos, cuando hay reyes enrocados en lados opuestos, el primero que llegue es el que está ganando, ¿no? First come, first serve, como dicen los gringos. Así que Juan, siguiendo esa idea, pues jugó G5, ¿no? Atacando el caballo y amenazando abrirle los planos bajos, ¿verdad? Al negro. Ricardi jugó H por G5, que casi es forzada. Luego de algo como caballo E4, por ejemplo, simplemente G por H6. Caballo por E4 increíblemente no es buena, porque luego de D por E4, alfil por E4, le comen en A2. Y pues, perdón, luego de H por G5 primero, caballo por G5 y entonces le comen en A2. Y aquí pues el blanco está mejor, pero el negro tiene contrajuego, ¿no? El rey está un poquito en problema. Así que luego de caballo 4, que como dijimos es mala, G por H6, alfil por caballo tratando de cambiar piezas, B por G6, obviamente comer en H6 debe estar mal, ¿verdad? No se puede abrir esa columna. G6 y torre en DAG1
el blanco tiene clara ventaja, ¿no? El caballo en algún momento va a tener que moverse, la torre controla la casilla, el caballo va a entrar en alguna casilla interesante como E5 o incluso G5, y el negro sigue teniendo los serios problemas de desarrollo que ya mencionamos. Así que el blanco tiene clara ventaja en esta posición después de caballo, después de de caballo E4. Por lo tanto, H por G5 es prácticamente forzada para eliminar el ataque sobre el caballo. Caballo por G5, ¿verdad? Claramente trayendo otra pieza al ataque, ¿verdad? Metiéndole más leña al fuego. Y aquí Riccardi, comprensiblemente, ¿verdad? Jugó caballo F8, tratando de que el caballo venga a defender, ¿verdad? Las casillas blancas, cerrando caballo G6, cerrando la columna, caballo H7, defendiendo la casilla H7, ¿verdad? Pero caballo F8 es una jugada demasiado pasiva. Aquí lo mejor era simplemente capturar el caballo. La idea es tratar de cambiar la mayor cantidad de piezas posible. Obviamente, después de dama por C3, pues no hay nada que buscar, ¿no? Se cambia la dama y es difícil ver cómo el blanco lo va a matar. Así que hay que jugar B por C3. Y aquí pues hay varias. Por ejemplo, caballo B6. Viendo a ver si podemos atacar a ese rey. Pero el blanco tiene algunas ideas interesantes. Aunque la posición está bastante igualada, hay varias ideas interesantes. Por ejemplo, caballo por F7 es una idea interesante. Sacrificando la pieza, pero luego de rey por F7, alfil H6, alfil G6 jaque, perdón, rey F8, alfil por F6, G por F6, alfil por E8, ¿no? Dama 3 jaque, rey B1, rey por E8 y torre HG1, ¿no? Y esto es una posición muy interesante donde tal vez el negro se puede defender, pero va a sufrir muchísimo. Va a tener que tener mucho cuidado porque el rey está prácticamente sin cobertura, ¿verdad? Al desnudo. Y hay problemas, ¿no? A pesar de que este rey tampoco tiene cobertura de peones, pero está un poquito más seguro que este. Así que había varias ideas interesantes. Otra idea interesante después de caballo B6 es simplemente alfil H7 jaque, ¿verdad? Obviamente rey H8 no se puede porque le hacen caballo F7 y lo mandan para la luna. Así que rey F8 es única. Torre HG1 a la columna, ¿no? Abierta. Caballo C4. Caballo C4, perdón. Y simplemente torre G3, ¿no? Y la otra torre va a entrar por la columna. Y no debe haber muchos problemas para el blanco en esta posición. Así que B por C3 pues era el intento que más o menos trataba de mantener el equilibrio. Caballo F8 pues es demasiado pasiva. Luego de torre HG1 pues ya el negro empieza a coger la columna y ponerle mucha presión a la posición negra. Aquí Riccardi comete otro error, otra vez B por C3, alfil por C3 era la jugada, jugó dama C7 y ahora luego de la sencilla torre G2 ya el blanco tiene ventaja clara, ¿no? Riccardi jugó C5 tratando de complicar, ¿verdad? Por todos los medios, tratando de crearle la mayor cantidad de problemas, pero Juan sigue jugando sencillo y sólido, torre en D a G1, y mire qué bonitas se ven esas torres presionando en G7, ahora se amenaza una descubierta, ¿verdad? Mover el caballo básicamente a cualquier lugar y G7 estaría tocado. C por D4, tratando de abrir líneas contra el rey blanco y tratando de desviar al blanco del ataque, ¿no? Se ataca el caballo, se ataca N3, tratando de ver si el blanco en algún momento pierde el paso. Pero Juan, nada que ver. Caballo H7, buena jugada, ¿no? Liberando el ataque sobre el punto G7. Note que el caballo no se puede comer porque si se captura le hacen una jugada como caballo F6 jaque y la clavada básicamente decide la partida. Así que luego de caballo H7, caballo G4 es la única para tratar de interponerse en la columna. Y aquí Juan comprensiblemente jugó E por D4, eliminando todas las amenazas. Pero, aunque usted no lo cree, aquí había una jugada muy fuerte. La actividad de las piezas blancas es simplemente demasiado fuerte. Y ya pues hay justificación para buscar un golpe táctico, ¿verdad? Buscar una combinación. Y de hecho la había. Luego de torre por G4, que es la jugada dura, estamos amenazando G7 de frente. Capturar es única. Y ahora la brillante. Caballo F6 jaque. Note usted que le están tocando el rey y le están tocando la torre y le están tocando el alfil. G por F6 es prácticamente forzada. Y ahora
torre por G4, jaque. Y note como el rey se ha quedado básicamente sin casillas. Caballo G6 es forzada. Obviamente la única jugada, otra jugada que hay es rey H8, pero simplemente después de alfil por F6, pues no hay que ser un genio para saber que le han dado mate. Así que caballo G6 es forzada, perdón, caballo G6 es forzada. Y ahora, alfil por G6, sencilla. Rey F8 es necesaria si, por ejemplo, D por C3, tratando de comerse la pieza, simplemente alfil por F7 jaque, rey F8, torre G8, rey por F7, dama H7, y no hay que ser un genio para ver que aquí le van a dar mate rapidito, o mínimo le van a ganar la dama. ¿Okay? Así que luego de alfil por G6, rey H8. Otra idea, luego de alfil por G6, si F por G6, entonces dama por G6, rey F8, y ahora simplemente dama por F6, y si dama F7, para tapar el jaque, dama H6 jaque, dama G7, y dama por G7 mate. Todo eso es básicamente forzado. Cuando esté viendo, si quiere puede parar después el video y verlo con calma, pero son básicamente líneas forzadas. Luego de alfil por F6, así que rey F8 es prácticamente única. Alfil por F6, trayendo otra pieza al ataque. D por C3. Y ahora la sencilla, torre H4, con la idea de que la torre entra por la casilla H8. Y el blanco está esencialmente ganado. Así que caballo por G4 era, torre por G4, perdón, era durísima jugada, coronando, ¿verdad? La brillantez con la que ha jugado Juan en esta partida. Pero nada, E por D4 pues mantiene ventaja, no es un error garrafal, simplemente la partida se ganaba, ¿verdad? Ya de manera directa. Dama F4 jaque. Rey B1, no vamos a entrar en todas las líneas porque si no el video se nos torna un tanto eterno. Caballo G6. Y ahora alfil G5. Aquí, curiosa era caballo B5. Perdón, caballo por D5. Atacando la dama y atacando el alfil, ¿no? Pero nada. Alfil G5 atacando la dama, que tiene que moverse. Dama por D4. Y ahora Juan jugó alfil por G6, que no es la mejor. La mejor es simplemente caballo B5. Atacamos la dama, número 1. Y atacamos la casilla C7, que eventualmente ataca las dos torres. Obviamente hay que mover la dama, dama E5. Y caballo C7 con la horquilla sobre las dos torres. Rey por H7, capturando el caballo. Y ahora la jugada brillante, profiláctica, simplemente alfil C1. Note que la torre está en el aire, la otra torre está en el aire, ¿verdad? Las dos torres están atacadas. Y hay dos piezas atacando el caballo de G4 que solamente está defendido una vez. Así que todo está atacado y nos podemos dar el lujo de simplemente guardar nuestro alfil de G5 que estaba atacado por la dama y mantenemos todas las amenazas. Alfil de 7 y ahora simplemente nos comemos la calidad. Torre por A8 y ahora una jugada sencillita, H3. Desviamos el caballo y atacamos el caballo de G6. Caballo F6, alfil por. Es obvio que la pieza se perdió porque si se recupera la pieza con F por G6, simplemente la hacen dama por G6 y pues maten pocas, ¿no? Así que el rey tiene que retroceder perdiendo la pieza, rey H8, y básicamente el blanco ha ganado una calidad, ¿no? Algo como torre G5, dama 8 y salvamos el alfil. Y tenemos calidad arriba, el rey está básicamente al garete y no hay que ser un genio para ver que el blanco está ganando esta posición. Así que caballo B5 era durísima jugada. Alfil por E6 lamentablemente pues no es la mejor. Luego el negro jugó B por C3 en esta posición, alfil por C3, perdón. Alfil F6, atacando G7, atacando todas las piezas en la diagonal. F por G6, G por F6, mala jugada. La mejor jugada era dama F4. ¿Okay? Comer debe ser una locura. Simplemente se acaba de abrir la columna, que es lo que el blanco ha estado intentando hacer desde el saque, con un rey que está demasiado desprotegido y eso tiene que oler a mate. Yo me imagino que cuando Ricardi jugó peón por alfil, a Juan se le perdieron todas las alarmas
de que aquí tiene que haber mate en algún lugar, ¿no? B por C3, buena jugada. Nos comemos la pieza y ganamos un tiempo. Así que el ataque no se detiene porque hemos ganado un tiempo con la dama. Dama B6, la dama estaba atacada, hay que moverla. Es con jaque, ¿no? Así que rey A1, recuperando básicamente el tiempo. Y ahora Ricardi jugó torre 5. Note que realmente ya no hay mucho que hacer. El alfil no juega, la torre no juega y como todos sabemos, los problemas estructurales, una vez se rompe la estructura, es bien difícil de arreglar. No importa lo que el negro haga, nunca va a poder cerrar la columna. Así que, como le digo, huele, ya apesta mate, como dicen en el barrio, ¿no? Torre E5, me imagino que la idea de Ricardi era ver si podía trasladar la torre por la quinta fila, a ver si de alguna manera podía cerrar la columna, ¿no? Alfil de 3, buena jugada, mantengo mi pieza fuerte, mi alfil, y elimino una de las piezas de la amenaza. Ahora algo sencillo como H3, atacando el caballo que está clavado, pues prácticamente decide la partida. Rey H8, saliéndose, ¿verdad?, del truco que hemos mencionado. H3 como quiera. Realmente, aunque esto no gana el caballo, porque el caballo puede retirarse a H6, lo cierto es que el blanco lo que quiere es penetrar con las torres, ¿no? Así que realmente el caballo está en el medio y tiene que ser expulsado. Dama de 2, durísima jugada. Amenaza sencilla, ¿verdad? Como capturar el caballo. Y como ven, el caballo no tiene ninguna casilla. Si, por ejemplo, caballo F5, pues nada, esto no debe ser muy difícil, ¿no? Si caballo G8, pues le comen el caballo. Realmente no hay mucha jugada. Ricardi jugó F5 para defender el caballo por la tercera fila, pero luego de dama G5 pues está obligado a abandonar porque no hay forma de parar las pérdidas serias de material o el mate. Por ejemplo, obviamente le están dando mate en G7, así que no hay mucha forma de pararlo. Por ejemplo, dama G6 parece única. Para no ir, pero luego de dama D8 jaque, ¿verdad? El ataque sobre la dama es decisivo. Rey por H7, torre por G6, F por G6. Y ya el blanco está ganado, pero el problema es que sigue ganando material, ¿no? Dama C7, doble ataque. Rey H8, dama por E5, recuperando, ¿verdad?, material. Rey G8, prácticamente forzado. Y ahora torre por G6. Note como todas las piezas han entrado, ¿no? Otra vez, el alfil nunca salió de la casilla original, la torre nunca jugó y el caballo básicamente está en el aire. Rey F8, prácticamente única. Dama G7, entrando con todas las piezas y forzando el rey a la única casilla, que es E8. Pero ahora, la pieza que falta en el ataque entra, alfil B5 jaque. Y ya no hay muchas. Alfil D7 y simplemente dama por D7 jaque, rey F8 y dama G7 mate. El alfil ya no puede ir a E8 por el alfil. Brillante partida de Juan. La línea que acabamos de dar, la partida obviamente terminó después de dama G5 porque dama G6 pues pierde la dama. Pero quise dar unas líneas de cómo se remata la partida porque me pareció muy bonita la forma que el blanco remata. Esto es una excelente partida de Juan y yo creo que todos los jugadores fuertes de Puerto Rico deberían mirarla con detenimiento. No solo por la línea que se jugó, que demuestra creatividad en la apertura. O sea, esta idea de G4 yo estoy seguro que Juan la preparó con detenimiento en su laboratorio, ¿verdad? Y es una forma increíble de preparar una partida y de encontrar ideas nuevas en la apertura, que me parece que es algo que ya en Puerto Rico no se hace. Los jugadores se conforman con jugar B3 o jugar G6 y piensan que porque están jugando raro están jugando bien. Sin embargo, yo creo que sentarse a realmente preparar partidas y buscar posiciones agudas de doble filo, pues es algo que hay que admirar. Y lo otro, el espíritu de lucha, ¿no? El sacrificio de un peón y la energía con la que se lleva a cabo el ataque, aún ante un jugador que teóricamente era superior. Y ¿verdad? Era superior en rating, ¿no? Y quizás hoy en día, pues, se juega con un tanto de miedo, se juega más a no perder que a ganar. Y aquí vemos a Juan jugando a ganar desde el saque, no importa quién esté en el otro lado. Yo creo que esa es la actitud que hay que tener. Y por eso es que estos jugadores de los 80, a pesar de que no tenían las herramientas que tenemos nosotros, llegaron a un nivel tan alto. Bueno, excelente partida de Juan. Y nada, buen día, mi gente, se me cuida.